Así inicia Es Noticia. Bienvenidos, bienvenidas. Es Noticia especial de domingo. La razón es esta. Lo presentamos en titulares. En Noticia Turquía, Recep Tayyip Erdogan es reelecto presidente con 5 puntos de ventaja sobre su opositor Kemal Kılıçdaroğlu. Los resultados fueron entregados por el Consejo Electoral Supremo en una jornada marcada por la masiva participación y la tranquilidad. Ante una multitud y desde Ankara, Erdogan marcó el camino de su nuevo periodo de gobierno de 5 años. Lo analizamos. En Noticia España, la derecha vestida del Partido Popular, del PP, arrebata al gobernante Partido Socialista 4 alcaldías y logra mayoría absoluta en Madrid, Cádiz, Granada y Málaga. La extrema derecha de Vox avanza y el progresismo de Podemos sigue en caída libre. Señalan que la democracia está herida de muerte. Analizamos estos resultados. En Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Noticia Turquía, el presidente de esta nación, Recep Tayyip Erdogan, fue reelecto para un nuevo mandato de 5 años tras resultar ganador de la segunda vuelta electoral frente al opositor Kemal Kılıçdaroğlu. Vamos a ver. Miles de personas se concentraron en los alrededores del Palacio Presidencial en la capital Ankara, en espera del discurso de Recep Tayyip Erdogan, tras su victoria este 28 de mayo. Con el 99,43% de los votos escrutados, el Consejo Supremo Electoral mostró que Erdogan obtuvo el 52,14% de los votos frente a su contendor, Kemal Kılıçdaroğlu, quien alcanzó el 47,86%. El presidente reelecto agradeció a todos los que acudieron a las urnas por demostrar la fortaleza de la democracia del país, en especial a quienes le consideran digno de dirigirlo por otros 5 años. Hoy es el día del comienzo de cumplir con el siglo de Turquía como nuestros líderes y vamos a dar resultados en todos estos aspectos. Hoy es el día de buenas noticias porque será el siglo de Turquía. Hemos logrado esto juntos y vamos a construir este siglo de Turquía juntos. Para Erdogan, nadie perdió en esta jornada. En esa línea, llamó a la unión de todos los sectores políticos y sociales. Y debemos unirnos en solidaridad, en favor de nuestros sueños y objetivos comunes. Hacemos este llamado desde el fondo de nuestro corazón, porque sabemos de la fortaleza de Turquía y es gracias a la unidad de 85 millones de nuestros conciudadanos juntos. Por su parte, el opositor Kılıçdaroğlu reconoció los resultados electorales. Aseguró que sus votantes mostraron una voluntad real de cambiar un gobierno autocrático. Ahora solamente tengo una solicitud a todos ustedes, a todos nuestros ciudadanos. Luchemos por la democracia y apoyemos a este proceso, apoyemos a la democracia. Las autoridades electorales señalaron que la jornada se llevó a cabo pacíficamente, sin informes de interrupciones. En los comicios parlamentarios, la Alianza Popular, encabezada por el partido AK de Erdogan, también aseguró la mayoría al ganar 323 escaños en la Gran Asamblea Nacional de Turquía, de 600 miembros. Las reacciones de líderes mundiales son muchísimas. Vamos a revisarlas. Autoridades de todo el planeta extendieron sus felicitaciones al ahora presidente reelecto de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. En América Latina, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, felicitó a través de su cuenta en redes sociales al pueblo turco por esta victoria. Manifestó su deseo de seguir trabajando con Turquía por construir el nuevo mundo. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ratificó su alianza con el país euroasiático en cooperación global para la paz, la lucha contra la pobreza y el desarrollo en el mundo. Por su parte, Joe Biden, jefe de Estado norteamericano,
afirmó que espera continuar trabajando con Turquía como aliado en organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Entre tanto, el secretario general de esta organización, Jens Stoltenberg, transmitió su felicitación a Erdogan por su reelección. En la misma línea, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, dijo que espera extender la sólida relación comercial entre estas naciones hasta el abordaje de las amenazas a la seguridad como miembros de la OTAN. Otros líderes europeos también reaccionaron a la victoria de su homólogo turco. El presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó que ambas naciones tienen inmensos desafíos que afrontar juntos, entre ellos el retorno de la paz al continente. El canciller alemán, Olaf Scholz, recalcó que Berlín y Ankara son socios y aliados estrechos en el sector social y económico, y manifestó la disposición de avanzar en temas comunes con renovado vigor. Asimismo, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, manifestó su deseo de profundizar las relaciones con el país en los próximos años. En Oriente Medio, Isaac Herzog, presidente de Israel, afirmó que continuar trabajando juntos promoverá las buenas relaciones entre Turquía e Israel. Mientras tanto, Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, ratificó su aspiración por un mayor desarrollo y crecimiento de la relación entre los países. Lo propio hizo el rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz Al Saud, al hacer extensivas sus felicitaciones al presidente Erdogan por su victoria presidencial. Vladimir Putin, presidente de Rusia, también felicitó a Erdogan a través del portal web del Kremlin y aseguró que su victoria ha sido una clara prueba de apoyo del pueblo turco a sus esfuerzos por fortalecer la soberanía del Estado y llevar a cabo una política exterior independiente. A su vez, manifestó su aprecio por el fortalecimiento de las relaciones ruso-turcas y la cooperación mutua. Nuestro colaborador en Estambul es Yunus Soner y nos cuenta más. Yunus, adelante. Hoy, 28 de mayo, concluyó el periodo electoral de Turquía con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Según el Supremo Consejo Electoral, el actual presidente Recep Tayyip Erdogan ganó la segunda vuelta con 52.14% de los votos, mientras su opositor, Kemal Kılıçdaroğlu, se quedó en 47.86% de los votos. Entre los dos hay más que 2 millones de votos de diferencia. Así se concluye una temporada electoral que empezó el 14 de mayo, cuando también se hicieron elecciones parlamentarias en Turquía, donde la Alianza Popular de Recep Tayyip Erdogan ha ganado 323 asientos, mientras la alianza opositor, la Alianza Nación, ganó 212 y la Alianza Libertad y Obra o Labor ganó 65 asientos. Hoy por la noche el presidente ha dado un discurso famoso en el balcón del Palacio Presidencial en la capital de Ankara, donde subrayó que toda Turquía, los 85 millones de habitantes del país, habían ganado hoy en las elecciones, que nadie había perdido. Él prometió el comienzo del siglo de Turquía, ahora con un ataque en el sector energético, en el sector de defensa nacional, en el sector de industria y en el sector de independencia financiera. Aquí también subrayó que el país no va a pedir, como algunos demandan, ningún crédito del FMI, igual que enfatizó que esta victoria electoral demostraba el rechazo de intervención extranjera a la política de Turquía. En total, el presidente también llamó a dejar al lado discursos y debates de la campaña electoral y unirse atrás de la meta de la tarea de construir el siglo de Turquía. Con estos resultados, se puede decir que el presidente electo Recep Tayyip Erdogan comienza sus 5 años de gobernatura presidencial con un buen respaldo por el pueblo turco. Yunus Soner, Estambul, Telesur. Agradecemos a nuestro colaborador
Yunus, ahí en Estambul. Durante toda esta jornada nos ha contado, ha sido los ojos de Telesur en este proceso de segunda vuelta presidencial balotaje en Turquía. Y así entramos al análisis. Para ello nos acompaña Rafael Machado, es periodista, analista internacional, nos acompaña desde Río Grande do Sul, en Brasil. Rafael, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias. Rafael, primero preguntarte, analizar los resultados. 5 puntos de diferencia entre Recep Tayyip Erdogan y su opositor del PRP, Kamel. ¿Esto qué significa? Y pongo además el acento en un punto que es importante para el análisis. A nivel internacional, algunos medios corporativos dicen que fue una apretadísima diferencia entre uno y otro. Reiteramos, 5 puntos de diferencia. ¿Cuál es su análisis? Bueno, de hecho, no fue una victoria fácil para Erdogan. Y eso es muy tranquilo de comprender. Hay las cuestiones económicas que hay que resolver. Hubo un terremoto hace algunos meses. Y entonces las respuestas del gobierno tuvieron algunos cuestionamientos. Hay la cuestión aún no resuelta de los refugiados sirios, de los migrantes sirios, y también el apoyo que el gobierno turco estaba dando. Rafael, te interrumpo, hacemos un paréntesis, por favor quédate con nosotros, tenemos imágenes a esta hora. Vamos a revisar lo que sucedía hace minutos a través de Venezolana de Televisión. Les contamos este hecho. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegaba hasta Brasilia, la capital de Brasil, en visita oficial con el presidente del gigante suramericano, Luis Ignacio Lula da Silva. Esta visita será el próximo martes y es recibido por las principales autoridades, Cancillería de esta nación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteramos, llegaba hace minutos. Son imágenes que recibimos del canal estatal de Venezuela, Venezolana de Televisión, con la primera combatiente, Cilia Flores, en este momento tal como lo vemos en pantalla, también los embajadores respectivos de ambas naciones. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunciaba a medio de comunicación más temprano acerca de esta visita en el marco del restablecimiento pleno de relaciones entre Venezuela, entre esta nación bolivariana y Brasil, después de que, recordemos, el pasado mes de diciembre y ya en funciones los primeros días de enero, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva asumía una nueva presidencia para esta nación y comenzaba todo este proceso de restablecimiento de relaciones de carácter bilateral. Y un punto también que han destacado ambos jefes de Estado en distintas oportunidades es el momento de la reintegración de nuestro continente a través de organismos, por ejemplo, la Unión de Naciones Americanas, UNASUR, a través de la CELAC, y también para el caso de Venezuela, países amigos, aliados, y el Caribe, pues el ALBA. Muy atentos entonces de este encuentro del próximo martes, tal como se ha anunciado de manera oficial, entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente anfitrión en Brasilia, Luis Ignacio Lula da Silva. Después de este paréntesis, seguimos con el análisis y sigue con nosotros Rafael Machado, periodista, analista internacional. Adelante, Rafael, con lo que nos estabas contando. Renuevo rápidamente, reitero la pregunta, y tiene que ver con el resultado y 5 puntos de diferencia que le ha tomado a Recep Tayyip Erdogan, razón por la cual la máxima autoridad electoral de este país lo declara como presidente para la elección sobre Kamel del PRP. Sí, como yo estaba diciendo, hay la cuestión económica con la inflación bastante elevada, más de 80%. Hubo un terremoto que tuvo algunos cuestionamientos sobre la reacción del gobierno. Hay la cuestión de los refugiados sirios. Entonces, la verdad es que hay desafíos que Erdogan hay que resolver, ¿sí? Entonces, él tiene apoyo popular, es un líder bastante popular, pero por supuesto, a causa de varios factores internacionales, varios factores incluso de ataques especulativos contra la moneda turca, sí, desde el exterior. Hay que recordar, por ejemplo, lo que dijo George Soros hace algunos meses sobre el gobierno turco, sí, que es un personaje bastante nefasto, George Soros. Entonces, es un país que estaba sob cerco. Es una victoria importante, pero aún tiene bastante desafío para recuperar la salud de su país, sí, el completo apoyo y confianza de su pueblo.
Esto con respecto a este resultado. Ahora el de participación, porque bien lo dices, pero a pesar de todo esto, esta crisis económica, se ha anunciado además una guerra sobre la moneda inducida desde Occidente, la pandemia, este terremoto que fue devastador para varias partes del país, hubo una masividad en las urnas. ¿Esto cómo se explica? Sí, bueno, parece que esa cuestión de la presión externa permitió que hubiera una movilización popular, porque en los medios turcos, en las calles, en varios sectores de la sociedad turca, muchas personas que tal vez no fueran tan politizadas o que no estuvieran tan empolgadas con la situación, sintieron que su país estaba sob un cerco, que estaba siendo presionada desde fuera. Todos hoy día acompañan las redes sociales o canales de noticia alternativa, entonces podrían ver, por ejemplo, lo que dijeron autoridades extranjeras o, por ejemplo, lo que dijo varias veces el rival, el opositor Kılıçdaroğlu, afirmando varias veces sobre el intento de aproximarse con el Occidente, de fijarse con OTAN, de oponerse a Rusia. Entonces, creo que las personas, incluso personas comunes que no son militantes, que no son políticas, sintieron que su país estaba en un momento de decisión. Ahora te quiero preguntar el papel que tendrá Kamel. Este resultado para la oposición es importante y además dentro de esta pregunta también te planteo las alianzas que hubo para esta segunda vuelta en torno al PRP, al Partido Republicano del Pueblo. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, hay que recordar que es un hecho inédito, ¿sí? La oposición turca siempre tuvo grandes dificultades para crear una alianza sólida, ¿sí? Entonces, esa es la mayor alianza que la oposición consiguió crear hasta hoy, desde que Erdogan ingresó en el papel principal de la política turca en 2003. Como esa alianza, la alianza de la nación, es un grupo extremadamente heterogéneo de partidos, sí, hay kemalistas, hay progresistas, hay sectores de izquierdas, hay sectores de derechas, hay algunos islamistas, hay algunos kurdos, etc. Es muy heterogéneo para conseguir durar por tanto tiempo. Mismo que Kılıçdaroğlu hubiera ganado, yo pienso que no sería una alianza sólida, ¿sí? Y ahora, bueno, es una alianza que por lo menos tiene alguna oportunidad de dar representar algunos problemas tal vez en el Parlamento, porque aunque la Alianza Popular de Erdogan tuvo la victoria, perdió algunos asientos, ¿sí? En comparación con hace 5 años. Pero no me parece que es una alianza que va a conseguir durar muchos años, ¿sí? Entonces, es lo que me parece. Sí, en todo caso tiene 323 asientos con base en las elecciones que acaban de suceder hace solamente un mes y medio. El partido oficialista, el partido de Recep Tayyip Erdogan, el partido de la justicia y la paz. Así que iría de alguna manera bastante tranquilo, producto de los proyectos que presente el Ejecutivo y que vayan al Legislativo. Sí, parece que sí, aunque la pérdida de algunos asientos sirve como un termómetro, sí, pero no va a tener tantos problemas en el Parlamento, sí, pero hay que tener atención por el hecho de que esa oposición consiguió, en comparación con las últimas elecciones, ganar algunos asientos, alguna capacidad de voz, sí, pero no me parece que va a durar tanto. Sí, ahora con respecto al análisis del discurso del presidente Erdogan, una vez conocido el resultado ya en la noche desde Ankara, en este espacio tradicional ya para toda la nación, en donde se dirige el país a todos y todas, ¿cuáles son los aspectos claves que destacas en política interna? Luego te preguntaría en política internacional. Uno de ellos, ¿qué tan viable es cuando él llama a toda la unidad? Dice, no gobierno para quienes votaron por mí, gobierno para todo un país, llama a la unidad incluso con la oposición. Sí, ese es el elemento que me parece el más importante, el más interesante. No hay un elemento de resentimiento, de revanchismo, etc. Parece entonces que Erdogan va a intentar conducir un gobierno con enfoque en la estabilidad,
porque eso me parece que es lo que Turquía más necesita ahora. Se involucró en cuestiones internacionales en sus fronteras, como por ejemplo el norte de Siria y otras situaciones semejantes que no resultaron tan positivamente, pero me parece que ahora va a intentar resolver esos problemas. Tuvo reuniones, por ejemplo, elementos de su gobierno tuvieron reuniones, por ejemplo, hace algunas semanas con representantes de Irán, de Siria, de Rusia, para intentar resolver esas situaciones. Paréceme que va a avanzar la cuestión del corredor de Zangezur, que va a conducir hasta China, sí, eso va a ser bastante importante para recuperar la economía turca. Y también demarcó, y eso es muy importante, demarcó una posición en defensa de los valores de la civilización turca, de la singularidad de sus valores, y en oposición a las ideas del atlantismo, del occidentalismo. ¿Sí? Entonces, fue un discurso histórico. Sí, histórico por ello y también por tomar decisiones de una vez abiertamente sobre hechos claves en Occidente o instituciones claves en Occidente como el Fondo Monetario Internacional. Te lo pregunto sin duda en esta clave y con esta mirada de Turquía hacia Occidente y en particular a Estados Unidos, recordando que Estados Unidos tiene el principal punto de votación, es el mayor accionista del Fondo Monetario Internacional, así que no se mueve un dedo en el FMI si Estados Unidos dice sí o no. Sí, exactamente. Entonces es una decisión bastante importante. Hay que recordar también que, por ejemplo, hace algunas semanas hubo una negociación, un acuerdo entre Turquía y Rusia con Rusia no va a cobrar los valores que Turquía le debe a causa del gas, por ejemplo, y eso va a ser una gran ayuda a la economía turca. Entonces, Turquía está buscando otros tipos de parceros, alternativas, negociaciones. Pienso que va a haber un rol importante en esa cuestión con tanto Irán como con también China. El más importante sí es no depender del FMI, de las agencias controladas por los Estados Unidos, porque era básicamente el camino incluso que Kılıçdaroğlu iba a tomar. Pero esto implicaría más presiones por parte de Occidente, en particular de Estados Unidos. Habría que ver cómo se mueven algunos países de la Unión Europea. Vemos, por ejemplo, un tuit de Emmanuel Macron, pues, celebrando este triunfo, pero habría que ver qué pasa con otras naciones de la Unión Europea. En particular, te pregunto ahora por Estados Unidos. Sí, y además hay que considerar que aunque haya esas congratulaciones, sí, ellas son protocolares, ¿sí? Entonces los Estados Unidos pueden congratular, pueden parabenizar un presidente electo y en el día siguiente organizar algo como una revolución colorida. Entonces hay que tener bastante atención en las grandes ciudades de Turquía, porque hay una división sociológica importante entre el interior de Anatolia, ¿sí? Los sectores rurales, populares, agrícolas, que son más tradicionales, que son base de apoyo de la Alianza Popular, y los sectores urbanos, sí, esos sectores que muchas veces poseen conexiones con empresas occidentales o con las ONGs occidentales, fundaciones, la actuación, por ejemplo, de sectores vinculados a Soros, y como yo estaba hablando hace poco. Entonces, ese alejamiento del Occidente puede generar una reacción de Occidente. Sí, cuando nos hablas del peligro de estar alertas, recordemos que ya hubo un golpe de Estado al presidente Recep Tayyip Erdogan y a partir de allí hay un mayor público quiebre con Occidente, en particular con Estados Unidos. Cuando se denunció, él decía que estaban las pruebas de la participación de Estados Unidos en este golpe de Estado. ¿Te refieres a algo así de grave para estar alertas? Bueno, después de lo que pasó con los gulenistas, sí, hubo una reacción del gobierno, incluso con participación importante del Ministerio del Interior, que paréceme que consiguió proteger los sectores públicos turcos de otros tipos de intentos de la misma categoría, porque en aquella época, en aquel momento, hubo sectores de los militares, sectores del propio gobierno que tuvieron participación. Pero ahora hay que tener atención con algo más cercano, por ejemplo, a lo que pasó hace algunos meses en Irán, ¿sí?
con movilizaciones orquestadas por ONGs o por sectores que a veces consiguen seducir a los jóvenes. Entonces, es una posibilidad, ¿sí? Claro, ahora me queda algo más por preguntarte en este panorama internacional, pero regional para Turquía. Qatar y Reino Unido también han celebrado el triunfo en esta reelección del presidente Recep Tayyip Erdogan. ¿Esto qué significa? Bueno, para Turquía es interesante que en el caso con el Reino Unido, paréceme que apuntan para bueno, en el caso del Reino Unido hay que tomar cuidado porque a veces actúa como un elemento aún más radical que los Estados Unidos, y basta ver lo que hacen en Ucrania, ¿sí? Ahora con Qatar también se queda una situación un poco misteriosa porque se va un poco en una dirección que no es posible percibir muy bien lo que está pasando, ¿sí? Ahora con Azerbaiyán también pienso ahora que la situación se va a cambiar un poco a causa de esas charlas envolviendo Armenia, Nagorno-Karabaj y eso que ha pasado hace algunos días. Muchísimas gracias por este análisis, Rafael. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta noticia especial de domingo. Gracias, muy buenas noches. Así vamos a una pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia, España. La derecha vestida del Partido Popular arrebata al partido gobernante, al socialista, 4 alcaldías y logra mayoría absoluta en Madrid, Cádiz, Granada y Málaga. La extrema derecha de Vox avanza y el progresismo de Podemos sigue en caída libre. Podemos señala que se trata de este hecho. La democracia está herida de muerte, han dicho. Analizamos los resultados al volver en el Noticia. El presidente Luis Arce envió una emotiva carta al Papa Francisco para que libere información sobre sacerdotes con antecedentes de abuso sexual. Acude usted, hermano Francisco, para solicitarle la revisión conjunta con nuestro gobierno nacional de los antecedentes de los sacerdotes católicos extranjeros que actualmente se encuentran en el Estado Plurinacional de Bolivia. Como líder de la Iglesia Católica y hombre de fe, sé que comparte mi indignación y dolor por todo lo conocido. En Noticia España, duro revés para la izquierda. Los conservadores del Partido Popular, del PP, se imponen a los socialistas del PSOE en las elecciones municipales y regionales de este domingo. Vamos a verlo. Este domingo, España celebró las elecciones municipales, provinciales, insulares y autonómicas, donde aproximadamente 36,5 millones de electores ejercieron su voto para conformar los más de 8.000 ayuntamientos del Estado español. El Partido Popular, PP, gana las elecciones municipales con más del 99% de votos escrutados. En esta batalla, la derecha arrebata Valencia y Sevilla a la izquierda. El PSOE también se impusieron en Palma de Mallorca y Valladolid. En Madrid, de 57 concejales, el PP obtuvo 29, 15 más que hace 4 años, mientras Más Madrid logra 12. En la alcaldía de Valencia, el PP podrá gobernar con el apoyo de Vox. El bloque conservador obtiene un escaño más que la izquierda, que gobernaba la ciudad desde 2015.
El PP ha sido la fuerza más votada en Sevilla y podrá gobernar en solitario con 14 concejales, 6 más que los 8 que obtuvo hace 4 años y a 2 de la mayoría absoluta. Los populares arrebatan así la alcaldía al PSOE. En Zaragoza, el Partido Popular arrasó casi duplicando los concejales respecto a 2019. Los 15 que obtuvo lo dejan a solo 1 de la mayoría absoluta. El PSOE queda con 10. Pese a este indiscutible crecimiento del PP, la izquierda conserva las principales ciudades gallegas. Mientras tanto, en los comicios autonómicos, los populares arrebatan 4 comunidades al PSOE, en las que necesitarán a Vox para conseguir la mayoría absoluta. Se trata de Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Baleares. El Partido Ciudadano ratificó su desaparición, borrado de los 12 parlamentos regionales de las comunidades. Comunidad de Madrid, de 135 escaños, el PP gana 71 y el PSOE 27. La Comunidad Valenciana, de 99 escaños, el Partido Popular obtuvo 40 escaños y el PSOE 31. Castilla-La Mancha, de 33 escaños, PSOE obtiene 17 y el PP 12. En la Comunidad Foral de Navarra, de 50 escaños, el partido UPN obtuvo 15, mientras el PSN-PSOE solo 11. Principado de Asturias, de 45 escaños, el PSOE obtuvo 19 diputados y el PP 17, mientras Región de Murcia, de 45 escaños, el PP logra 21 y PSOE 13. Canarias, de 61 escaños, el PSOE obtiene 19 y 17 el partido CCA. Ahí están los resultados. Vamos a ver el balance de nuestros colaboradores. Comenzamos con Andrés Flores desde Madrid, en España. Andrés, adelante. Así es, buenas noches, madrugada aquí en Madrid y continúa el escrutinio con niveles ya cada vez más avanzados y datos cada vez más cerrados y certeros. Fue una jornada marcada en la Comunidad de Madrid por una participación más baja en comparación a 2021, un 6% menos. Una jornada marcada también por la lluvia y la tormenta que finalmente no afectó el desarrollo, el funcionamiento de las mesas electorales. Respecto a los resultados, el Partido Popular logró imponerse en los principales escenarios. Las comunidades de Valencia, de Aragón y Baleares, el Partido Popular obtuvo la mayoría absoluta, sí tenemos en cuenta alianzas con Vox, con el partido de ultraderecha. De cara a las generales que tendrán lugar probablemente a fin de año, muchos analistas han señalado en la jornada de hoy que las posibilidades de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tenga con su proyección internacional y el peso que tiene en la política española, la tarea de reconfigurar las fuerzas del mundo progresista en España de cara a esas elecciones. Quedan pocos meses para esas generales y si bien muchos de los entrevistados que han escuchado en las notas que hemos sacado desde aquí, desde Madrid, señalan que no necesariamente las elecciones autonómicas y municipales se traducirán en resultados de las generales, sí que es un termómetro político y sí que marca una tendencia para esas elecciones generales. En Sevilla, por ejemplo, el Partido Popular adelanta por 2 concejales a los socialistas y en Valencia ganan los populares con 13 concejales, esto teniendo en cuenta también una alianza con los ediles de Vox y poder en ese caso alcanzar esa mayoría. En el entorno del Partido Popular, por supuesto, hay banderas, hay festejo, muchas banderas de España y hoy Madrid ya se va con un resultado bastante claro y termina esta jornada electoral con ese resultado que por supuesto continuaremos analizando. Gracias, Andrés. Así es. Vamos ahora hasta Barcelona con nuestro compañero de labores, Marc Almordóvar. Marc, adelante. Mar, adelante. Buenas noches desde Barcelona, estamos aquí en la sede del Partido Socialista de Cataluña, somos prácticamente los últimos periodistas que quedamos en esta sede tras esta larga noche electoral, una larga noche electoral porque los recuentos han ido tremendamente ajustados aquí en la ciudad de Barcelona, la cosa ha ido de pocos centenares de votos, la lista más votada finalmente ha sido la de la candidatura de Xavier Trias, el candidato de derechas, liberal y catalanista que presentaba esa candidatura, Trias per Barcelona, y ha ido seguido de muy cerca por la lista
lista del Partido Socialista liderada por Jaume Collboni, la lista del Partido Socialista, el partido del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Muy cerca, apenas separadas por 140 votos, la hasta el día de hoy alcaldesa de la ciudad de Barcelona, la militante original de los movimientos sociales de Barcelona, Ada Colau, quien ya ha tendido su mano para conseguir un pacto de izquierdas, un pacto progresista que mantenga la alcaldía en manos de la izquierda. Por lo tanto, Xavier Trias, pese a haber ganado estas elecciones, podría tener bastante difícil conseguir o recuperar esa alcaldía para su formación. En ese sentido, pues ha sido una jornada electoral larga. El recuento ha sido hasta prácticamente los candidatos no han querido aparecer hasta que prácticamente no estaba al 100% escrutado, ya que, como estamos diciendo, por pocos centenares de votos ha venido la diferencia de un concejal arriba a un concejal abajo. Si los resultados hubiesen sido distintos, pues las alianzas hubiesen sido claramente distintas. En este sentido, el Partido Socialista, tras una noche bastante funesta en todo el Estado español, ha perdido diversas comunidades autónomas y las principales ciudades de las cuales mantenía la alcaldía, pues Barcelona se convierte prácticamente en el último bastión que le queda, en el último reducto que le queda al Partido Socialista con posibilidades de mantener alcaldía. En ese sentido, también la candidata a la presidencia del gobierno, Yolanda Díaz, la líder del movimiento Sumar, vicepresidenta del gobierno, también se ha visto tocada por estos resultados en todo el Estado español y también en Barcelona, donde pierde uno de sus últimos bastiones de poder y por lo tanto va a tener que recapacitar cómo elaborar en el futuro su estrategia electoral de cara a esas posibles elecciones de diciembre. Eso es todo por el momento desde Barcelona. Para Telesur, Marc Almodóvar. Agradecemos a Mar Almodóvar por esta información. Con todo esto dicho, vamos a profundizar, vamos al análisis. Para ello nos acompaña Fernando Casado, es profesor en la Universidad Técnica de Manabí, es periodista español, analista internacional, nos acompaña desde Guayaquil. Fernando, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Tatiana, ¿qué tal? Un placer estar aquí, un saludo para ti y toda la audiencia. Muchísimas gracias, Fernando. Vemos cómo el Partido Popular regresa prácticamente, si hablamos del mapa general, en alcaldías y la mayoría de regiones autonómicas que fueron hoy a elecciones. Y también vemos que la otra derecha, la extrema derecha de Vox, avanza en algunos de estos espacios. ¿Cuál es tu análisis con respecto a esto? Pues yo creo que en primer lugar, resumiendo los resultados de la jornada electoral, se revierte los resultados del año 2019, ¿no? Mientras que el PSOE había alcanzado una gran cantidad de comunidades y de alcaldías gracias a pactos con la izquierda, con una izquierda amplia y con una mínima cantidad de concejales, esto ahora mismo es justamente el escenario contrario que vemos en el actual resultado de las elecciones del día de hoy. El PP, gracias a las alianzas que en principio se prevén con Vox, con la ultraderecha, va a conseguir una gran cantidad de comunidades. ¿Cómo vemos esto? Bueno, pues hay por un lado una fragmentación de la izquierda. En algunas ocasiones ha habido hasta 4 distintos partidos de izquierda que se han presentado a una alcaldía y vemos una reagrupación de la derecha. Ciudadanos, que había sido un partido que había puesto incluso en jaque al PP y había incluso hecho el sorpaso en algunas alcaldías en las últimas elecciones, es ahora totalmente fagocitado por el Partido Popular, ¿no? Entonces, una agrupación y concentración de los partidos de derecha versus la fragmentación de los partidos de izquierda. Y ya sabemos que la fórmula de Hunt claramente penaliza la fragmentación y la dispersión del voto, ¿no? Entonces esto es algo que está sufriendo claramente en este momento la izquierda en España y que al mismo tiempo pues se añade a un claro desgaste del gobierno de Pedro Sánchez en una situación de crisis, ¿no? Tiene que gobernar en escasez y eso pues también le está claramente pasando factura. Aunque si vemos en realidad los números absolutos, retrocede únicamente respecto al PP 1,2 puntos porcentuales. En principio no tendría que ser una gran diferencia, ¿no? En términos absolutos serían unos 750.000 votos, pero en principio no podríamos hablar, aunque sí, de una debacle en cuanto al número de alcaldías y comunidades autónomas perdidas, pero no una debacle en cuanto al número de votos en términos generales. Si hay lugares como el antiguo bastión del Partido Socialista y la comunidad más votada, que ha sido Andalucía, en donde se da una situación en que si había
había sido el caladero de votos del PSOE, esa comunidad y esas provincias, hoy pierde en todas las provincias, a excepción de Jaén, ¿no? En las 8 provincias de Andalucía. Entonces, sí hay una situación compleja para el PSOE, pero no necesariamente compromete, o podríamos prever ya un escenario de que se comprometa el resultado en las próximas elecciones generales. Que ese es el punto clave, ¿qué pasará en las próximas elecciones generales? Sin duda, con este mapa local habría que ir al análisis de ello. Pero antes, Fernando, preguntarte por 2 espacios claves, Madrid y Barcelona. En Madrid, pese a las resistencias, repite el Partido Popular y de hecho celebran, y de qué manera, pues obviamente con este resultado. Y en Barcelona, la alcaldesa Ada Colau dice que ahora la izquierda tiene que encontrar un camino para que esta fractura de nuevo ahora tratar de reunificarse en algún punto en común. ¿Cuál es su análisis con respecto a Madrid y Barcelona? Bueno, en Madrid lo que hemos visto es que el giro claramente hacia la derecha, incluso la adopción y la imitación del discurso de la ultraderecha, por Isabel Díaz Ayuso principalmente, ¿no? La lideresa, la flamante lideresa de la Comunidad de Madrid, que dijo en algún momento, y cuando adelantó las elecciones en Madrid, precisamente para fagocitar a Ciudadanos, frases tan célebres como hay que elegir entre comunismo y libertad, pues claramente sale reforzada, porque ahora es muy probable que incluso no tenga ni siquiera que depender de los votos de Vox en la comunidad, ¿no? Y eso hace que se arrincone todavía más a la izquierda y que además pueda gobernar con una gran soltura. Esto demuestra además que le rinde frutos en el Estado español, no en las comunidades históricas con un sentimiento nacional, pero sí en el centro y en la periferia de lo que consideramos el Estado español, pues que sí que rinde frutos esas campañas sencillas en las que el Partido Popular no genera o no elabora argumentos basados en la racionalidad, sino que va directo al hígado, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la campaña del PP en gran medida ha ido orientada a tratar de generar un voto de miedo, hablando de que el hecho de que Bildu, ¿no?, que es otro tema del que habría que hablar, aunque no creo que sea tiempo, en el País Vasco, pues colocó a 7 personas, antiguos militantes del grupo ETA, como candidatos con delitos de sangre, pues eso fue el eje principal de la campaña del PP para intentar generar un antagonismo con el PSOE y para de alguna manera revivir a través de su discurso a ETA, el Partido Popular. Entonces, bueno, en el caso de Madrid vemos que esto sí rinde frutos. Sin embargo, Barcelona y Cataluña presentan una realidad absolutamente distinta, ¿no? El Partido Popular prácticamente no existe en Cataluña, aparte de una importante ciudad de la periferia de barcelonesa como es Badalona, donde han sacado una gran cantidad de concejales. Pero en la ciudad de Barcelona, que sería la ciudad segunda o incluso la más importante de España, no hay presencia del Partido Popular. Y allí, en cambio, lo que hay es otro laberinto en cuanto a los distintos partidos políticos, en los que encontramos presencia del Partido Socialista, presencia de Esquerra Republicana Catalana, que obtiene el segundo lugar, presencia de Unidos Podem, que sería la marca de Podemos en Cataluña, y donde además Yolanda Díaz, que está construyendo la formación Sumar para intentar aglutinar a todos los partidos de izquierda y no continuar con el proceso de fragmentación, hizo su acto de fin de campaña en Barcelona. Han obtenido unos resultados bastante buenos, ¿no? Aunque Junts per Catalunya, el partido nacionalista de derechas, es el que es el más votado de los partidos, pero una alianza amplia de los partidos de izquierda puede hacer que todavía gobiernen un tripartito, probablemente, las fuerzas de izquierda. Como queda en segundo lugar o detrás de Esquerra Republicana Catalana la formación de Ada Colau, probablemente no sea ella la burgomaestre en esta ciudad, pero que en cualquier caso es interesante comparar ambas comunidades autónomas, porque la presencia de uno y otros partidos es absolutamente distinta, ¿no? Y precisamente ese discurso nacionalista de alguna manera rancio que utiliza Patriotero, que utiliza el Partido Popular en muchas comunidades del territorio español, en
lugares como Cataluña, el País Vasco, le están costando muy caro porque prácticamente hay una inexistencia política de este partido y también de Vox, ¿no? O una presencia muy marginal de estos partidos, aunque sí también Vox se cuela en muchas de las regiones históricas españolas. Con respecto al País Vasco, esto resulta muy interesante. Vemos como el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, junto a otros candidatos a la alcaldía de San Sebastián, Juan Carlos, por ejemplo, Izaguirre, han ya celebrado este triunfo porque también llegan con una fuerza importante en las concejalías, que es, bueno, definitivo para la gobernanza en los próximos años. Así que, ¿qué ejemplo debería seguirse por parte de la izquierda fracturada con respecto a estos resultados? Y ya está una pregunta mucho más general que incluye además qué pasó entre esta alianza entre los socialistas, el PSOE y Unidas Podemos. ¿Cuál fue el verdadero problema, si se puede analizar ya desde esa perspectiva? ¿PSOE o Unidas Podemos, o qué fue lo que sucedió? Bueno, de nuevo, cuando hablemos de la izquierda, debido a que los planes de gobierno se sacan actualmente también en coalición con los partidos de izquierda de las distintas comunidades o históricas, como País Vasco, como Cataluña, debemos de también considerar esas otras izquierdas, ¿no? Esquerra Republicana Catalana, con su representación en el Parlamento, o Bildu, con su representación en el Parlamento Nacional en Madrid, hacen que muchos de los presupuestos no pueden ser aprobados sin ellos, ¿no? Entonces, al hablar de la izquierda, en España tendríamos que hablar de una forma muy amplia, y esto es precisamente lo que nos dé el kit de la cuestión de lo que puede ocurrir en las elecciones de noviembre, ¿no? Entonces, bueno, vemos de nuevo que la izquierda de Bildu se consolida, incluso en provincias y ciudades como Vitoria, que han sido muy conservadoras tradicionalmente, del sur del País Vasco, y ahora tienen una mayoría de Bildu, o incluso en Pamplona, donde la Unión del Pueblo Navarro y la propia Bildu, siendo otra comunidad autónoma, Navarra, se están disputando el gobierno de esa importante ciudad, ¿no? Entonces vemos que hay una consolidación de esas otras izquierdas nacionalistas históricas. Lo mismo ocurre en Galicia, con un resurgimiento muy fuerte del bloque nacionalista galego. Esto, de nuevo, puede ser fundamental para Pedro Sánchez, porque estas formaciones, incluidos los partidos nacionalistas de derecha de estas comunidades, como el Partido Nacionalista Vasco o Junts per Catalunya en Cataluña, nunca negociarían con el PP, nunca negociarían, menos todavía con Vox. Entonces, son estas, la consolidación de estos partidos también, estas regiones, lo que al final, en unos resultados en los que pudiera ganar el PP y en el que incluso PP y Vox pudieran alcanzar una mayoría sobre la izquierda nacional española, es decir, las distintas facciones de izquierda, PSOE, Sumar, Izquierda Unida, Unidas Podemos, aún así la mayoría absoluta se la pueden dar todavía a los partidos de izquierda, estos partidos nacionalistas. Entonces, el PP solamente va a poder gobernar si obtiene una mayoría absoluta de los 350 escaños en Madrid en las próximas elecciones. Porque si no suman 175 diputados entre el PP y Vox, les va a resultar extremadamente difícil o incluso imposible poder gobernar. Ahora, analicemos qué ocurre a lo interno de la izquierda del Estado español, qué ocurre con el PSOE. Pero, Fernando, antes de pasar al análisis de qué sucede entre esta coalición que resulta fundamental, resultaría bastante improbable pensar que el Partido Popular y Vox no se unan, sobre todo teniendo en cuenta que hay una agenda que los acerca bastante. Bueno, esto también es un muñequeo que va a ocurrir a partir de ahora, ¿no? Pero yo hablaba más bien en el escenario de las elecciones nacionales. Por supuesto que ellos van a tratar de gobernar juntos, no tienen otra solución si quieren alcanzar la Moncloa en Madrid, el gobierno de España. Pero lo que te quiero decir, Tatiana, es que si esos dos partidos juntos no alcanzan los 175 diputados de la mayoría absoluta, el resto de las formaciones históricas junto a las izquierdas impediría, porque no van a negociar con el Partido Popular y Vox. Partido Popular y Vox hoy en día están muy solos en el amplio espectro de los distintos partidos políticos que conforman el Estado español. Pero aparte, ahora, en lo que han sido las victorias de Partido Popular y Vox, va a empezar un muñequeo, porque ya Feijóo, el líder del Partido Popular, ha dicho que no va a ceder gobierno, es decir, no va a cogobernar en ningún municipio ni en ninguna comunidad autónoma con Vox. Y Vox al mismo tiempo, que sale muy reforzado
pasado, porque la formación de Abascal tiene una presencia, vino para no irse, es decir, tiene una presencia muy sólida en las alcaldías y las comunidades que han estado en disputa en estas elecciones, también va a vender muy caro el acuerdo que se pueda hacer con el PP, porque si no hay acuerdo entre PP y Vox, en muchas ocasiones las alianzas que sí tienen capacidad de hacer las distintas izquierdas, desbancarían a un gobierno en minoría del Partido Popular. Y eso no le interesa obviamente ni al Partido Popular, ni tampoco a Vox. Es decir, no le interesa que sea Vox quien quede como el partido que pudiera impedir que la derecha volviera y que las izquierdas gobernaran. Entonces, a ninguno de los les interesa, pero al mismo tiempo los dos deben de dejar clara cuál es su identidad para que no ocurra lo que ha ocurrido en Madrid o para que no le ocurra en un futuro lo que le ocurrió a Ciudadanos, es decir, que finalmente la concentración y reagrupación de la derecha acabe fagocitando al socio minoritario que es Vox. Y en el caso de Ciudadanos, un ejemplo también es cómo se intentó vestir una derecha amable, una derecha humana, un neoliberalismo gentil en esto que fue Ciudadanos y pues que realmente no funcionó. Será análisis para otra oportunidad, pero a punto de despedirlo, Fernando, el tema de los socialistas del PSOE y Unidas Podemos en el gobierno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es tu conclusión al respecto? Yo creo que han jugado, en el caso del PP, la mala pasada que se ha jugado, yo creo que es el claro desgaste. Es decir, tenemos una situación de crisis económica que está afectando claramente al Partido Socialista, ¿no? El despunte exorbitado de la luz, por ejemplo, el precio de la luz, dada la guerra en Ucrania provocada también por los países de la OTAN, que ha hecho que exista un mayor número de pobres energéticos en España. Eso ha dado lugar a que haya un desgaste del PSOE. También, por ejemplo, creo que la inflación o el hecho de que se hayan subido las tasas de interés y la incapacidad de muchas personas para acceder a vivienda a través de hipotecas también ha afectado mucho lo que deberían de haber sido unas políticas de carácter social de las izquierdas. Y después, por supuesto, la fragmentación de la que hablábamos de los partidos como, por ejemplo, Sumar o Unidas Podemos, que no han logrado llegar a acuerdos en un momento fundamental para no ser penalizados por la fórmula de Hunt, ¿no? Entonces todo esto creo que configura también una situación bastante crítica para la izquierda, que además ahora se tendrán que tomar correctivos, es decir, una de las posibilidades que se baraja en este momento de cara a los próximos 6 meses de gobierno, en el que va a haber ya una precampaña, pues va a ser precisamente si continúa o no continúa ese gobierno de coalición. ¿Cuál es el golpe de timón que tendrá que dar Pedro Sánchez? Y también cuál va a ser la estrategia de las izquierdas, porque por ejemplo la Comunidad de Valencia, en concreto a la ciudad de Valencia, que es una plaza importantísima en España, el motivo por el que finalmente ganan las derechas es porque Unidas Podemos, in extremis, por el umbral que establecen un 3% de Hunt, no logra entrar en el ayuntamiento y por lo tanto no se obtienen los concejales entre Compromís, otro partido de izquierdas, y PSOE suficientes como para gobernar, como había ocurrido hasta ahora en el tripartito, ¿no? Entonces, esto tiene que dar lugar a entender a las izquierdas que o confluyen de manera conjunta o será imposible poder obtener una victoria en las próximas elecciones de noviembre. Muchísimas gracias por ese análisis, Fernando. Muy buenas noches. Agradecemos a nuestro invitado Fernando Casado, analista internacional español, nos acompañaba desde Guayaquil, por ayudarnos a comprender qué significan estas elecciones regionales. Vemos que son elecciones locales, también de 12 regiones autonómicas de España de cara a las elecciones generales en este país ibérico. Ahí estaban los resultados. A ustedes gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticia especial de domingo, de fin de semana. Nos encontramos mañana lunes a la misma hora. Hasta entonces sigan con nosotros.